Hola, buenas tardes. Aquí en este video hablaremos del tema control y regulación de la expresión genética. Aquí les daremos una pequeña introducción. Bueno, antes de eso, nuestro equipo está formado por Daza, Ricardo y su servidor Carlos. La transmisión de la información genética posibilita la información de proteínas, cuyas funciones van a caracterizar la actividad y morfología de las células. Pero también la regulación de los tipos y cantidades de proteínas presentes en cada aumento constituye un tema de tanta relevancia como el propio de la síntesis. Las células son estructuras muy organizadas, cuyas moléculas se ordenan de forma rigurosa. En un organismo no se necesitan todos los productos génicos de forma simultánea, ni a los mismos niveles, por lo cual el sistema de regulación nos va a servir para ajustar el uso del depósito y de la información de los ácidos nucleicos a los requerimientos de cada célula o de cada organismo. La regulación de la síntesis de la macromolécula se denomina regulación de la expresión génica o genética. Ok, antes que nada, ¿cómo se controla la expresión genética? La regulación genética o génica comprende todos aquellos procesos que afectan la acción de un gen a nivel de traducción o transcripción, regulando sus productos funcionales. El proceso se puede dividir en modificaciones químicas y estructurales del ADN y la cromatina, modificaciones post-transcripcionales y modificaciones post-traduccionales. Ahora hablaremos del control pretranscripcional. Determina la sensibilidad de la cromatina a la maquinaria de la transcripción. Estos los afectan el superenrollamiento y la metilación. También se conoce como la regulación epigénica, ya que esto también no nada más depende de la secuencia, sino también de la conformación del DNA. El segundo será el control transcripcional. Este determina la frecuencia y la velocidad de inicio de la transcripción mediante la sensibilidad de los sitios de inicio, en la disponibilidad de los factores de transcripción y la eficacia de los promotores. Se ve también afectada más por la acción de algunos oncogenes que hacen abortar prematuramente. Bueno, no todo el ADN de una célula sirve de molde para producir ARN, o lo que es lo mismo. Existen diferencias considerables entre el genoma y el transcriptoma de la célula. La porción de ADN que no da lugar a ARN se denomina no codificante, y aunque hace algún tiempo se denominaban ADN basura, hoy se sabe que se juegan importantes papeles en el funcionamiento celular. Ok. La modificación química y estructural del ADN o la cromatina. Todas estas modificaciones a nivel del genoma tienen un común que su mecanismo de acción se basa en un control de acceso que tiene el ARN polimerasa al ADN. Este tipo de control de la expresión génica es conocido también como control exigéntico. Ahora veremos la descondensación de la cromatina. Para que las enzimas encargadas de la transcripción puedan realizar su función sobre unos genes, es necesario, y ahora sí que es a fuerzas, que la cromatina esté desconcentrada y los promotores de estos genes no se encuentren embebidos en su superestructura cromatina. El paso número 3, metilación del ADN. La metilación del ADN consiste en la adición de un grupo metilo a moléculas de citosina y está relacionada con la silenciación de genes. Este fenómeno tiene una gran importancia en la regulación de la expresión génica en la mayoría de los vertebrados. Los residuos de citosina metilados tienden a acumularse en regiones cercanas al extremo 5' de los genes, donde se suelen situar las regiones promotoras. Ok. Las modificaciones en histonas o proteínas asociadas al ADN. Las moléculas de histonas presentan una región que sobresale de la estructura y que es usada como objetivo para la adición de grupos metilo, acetilo o fosfato. Las distintas combinaciones de grupos añadidas a las histonas son leídas de diferente manera por otras proteínas que se encargan de condensar o descondensar la estructura hasta el nivel de empaquetamiento necesario.
Esto es lo que se conoce como código de histonas. El que sigue sería la modificación del genoma por la deleción y amplificación. A pesar de que las evidencias de los primeros experimentos mostraron que todas las células de un organismo eucariota pluricelular presentaban el mismo genoma, estas también existen excepciones en las que diferentes tipos de células presentan diferente genoma. Dice, paso número 6. Reorganización del genoma. Se trata de un mecanismo poco frecuente en el que segmentos del genoma cambian de localización en el genoma. Uno de los ejemplos de este tipo de regulación epigenética lo encontramos en la creación de anticuerpos por parte de los linfocitos de vertebrados. En los vertebrados se produce gran cantidad de tipos de anticuerpos. Ok. Como conclusión, podremos decir que el control y regulación de la expresión tiene que ser muy importante, ya que si no se controla la expresión, va a haber algunas aberraciones que puedan causar daños, ya sea en alguna fruta por alguna cosa transgénica o alguna cosa de esas, pero también es muy importante, ya que algunas de esas pueden dar mucho fruto. A mí me agradó mucho hacer este tema, y ahora vamos a pasar con las conclusiones de mi compañero Daza. Aprendimos que la regulación genética comprende todos aquellos procesos que afectan la acción de un gen a nivel de traducción o transcripción, regulando sus procesos funcionales. Uno de los principales temas que comenzamos a ver fueron los diferentes tipos de control que hay. Ahora sigue mi conclusión, que será la mía, la de Carlos. Mi conclusión es que esto es muy importante, ya que ahora sí que hay dos controles, que es el pretranscripcional y el control transcripcional. Estos son muy importantes, ya que en uno la regulación se le llama también epigenética, porque depende, o sea, todo eso ahora sí que depende del DNA. Y el transcripcional ahora sí que determina la velocidad y mediante la sensibilidad de los factores. Esto también es muy importante, ya que pues puede que ayuda a ahora sí que, ¿cómo se dice? Pues a que ninguna fruta o un organismo se vea afectado. Este tema nos ayudó mucho, ya que nos puede servir como una guía para estudiar un examen, y aparte conocemos más de nuestro organismo y de nosotros mismos. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, les agradecemos ver nuestro video, y pues, profe, pónganos buena calificación. Un 10. Espero y les sirva mucho. Un 10 no, un 11. Va. Nos vemos. Gracias. Gracias.